Les agradezco muchísimo por haberse conectado a este espacio de formación que hemos diseñado para todos los miércoles a esta hora, que se denomina Temas para la Sostenibilidad Empresarial. Este es un espacio donde identificamos las necesidades de formación, donde ustedes nos pueden escribir directamente y nos pueden decir en qué áreas requieren que actualicemos conocimientos, y buscamos un experto en el tema para que les pueda hablar al respecto. Lo queremos invitar. Este es el Centro de Educación Continuada de la Universidad Simón Bolívar, y desde el área de sostenibilidad empresarial le brindamos a las empresas lo que son las escuelas de formación a la medida, programas de entrenamiento directivo, actualizaciones específicas. Es decir, somos un aliado para las empresas, para que las empresas puedan formar su talento humano. Es nuestra misión acompañar esa sostenibilidad por medio de la formación del talento humano. Hay unas recomendaciones básicas que quiero hacerles al respecto, y es básicamente que mantengamos nuestros micrófonos en silencio. Mantengamos nuestros micrófonos en silencio. La cámara, si les recomendamos que nos las mantengan en silencio. Igualmente, esta presentación, cuando ya Juan Pablo inicie, él les va a dar espacio de preguntas y va a ser al final de su conferencia para que pueda contestar todos los interrogantes que tienen. La pueden escribir aquí, a este chat directo, o lo pueden escribir al Instagram de Sostenibilidad Empresarial directamente en la publicación donde hicimos la invitación. Acá les mostramos. Ahí pueden escribir también las preguntas. La invitación a que nos sigan en el Instagram es para que estén informados sobre toda la programación de ofertas de formación con costo y sin costo que estamos publicando y que podrían ser del interés de ustedes. Entonces, esta es la razón por la cual los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y que desde ahí pueden hacer las preguntas. Bueno, sin más preámbulos, agradezco muchísimo a Juan Pablo por este espacio, por estar aquí compartiendo sus conocimientos con nosotros, y esperamos que esta conferencia sea de agrado para todos ustedes. Buen día para todos. Diana, muchas gracias por la presentación. Para mí un gusto estar en la Universidad Simón Bolívar, digamos virtualmente en Barranquilla. He colocado aquí mi cronómetro para los 40 minutos de presentación que me han asignado. Les voy a colocar aquí la presentación. ¿Ustedes me confirman que estemos viendo la presentación? ¿Sí? Sí, sí podemos verla. Excelente. Vale. Entonces vamos a dar inicio. Nos corresponde en esta mañana de hoy hablar sobre la evaluación de riesgo legal de fraude, lavado de activos, financiación del terrorismo, soborno y corrupción para el mundo empresarial. Y al final de esta capacitación espero que podamos resolver el interrogante de si su compañía es o no un sujeto obligado. Yo soy abogado penalista, así que al final con muchísimo gusto podré responder las inquietudes que ustedes tengan. Y para el efecto vamos a empezar con una premisa. Y la premisa es la siguiente. No es dejar de hacer negocios, sino hacerlos mejor y de forma segura. Como estamos en el marco de sostenibilidad empresarial, ustedes recuerden que la OCDE cambió su Global Compact por los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hoy es muy importante que todas las compañías trabajen con base en dichos objetivos, pero eso no significa que descuiden los riesgos legales a los que se enfrentan haciendo negocios. Por esa razón, yo les dejaría esta pregunta para iniciar. ¿Sabe cuál es el riesgo legal y reputacional que corre su compañía frente a un caso de fraude, lavado de activos, financiación del terrorismo, soborno o corrupción? Y cuando nos enfrentamos en algunos escenarios con clientes, juntas directivas, comités de cumplimiento, comités de ética, y hacemos esta pregunta, pues la verdad es que la gente empieza a mirarse la cara y no saben responder, no saben si la sanción es de tipo administrativo, no saben si la sanción es de tipo penal, no saben si van a aparecer en el periódico, no saben si se les van a ir los clientes, no saben si van a tener problemas con los proveedores, y por eso en las conversaciones previas que tuvimos con la Universidad Simón Bolívar, creímos importante tomarnos este espacio de los miércoles para dar un abrebocas de lo que pudiera ser un evento académico de más largo aliento sobre estas materias. Entonces aquí vamos a responder esta pregunta. Y para eso, entonces,
he dicho que el riesgo de fraude, lavado de activos, financiación del terrorismo, soborno y corrupción no depende de una obligación legal administrativa, ya que el derecho penal nos afecta a todos. Encontramos algunas personas que nos dicen, es que la norma antilavado para empresas de tal sector, vamos a pensar en manufactura o en comercio exterior o en alimentos, no me aplica a mí porque la norma dice que uno de los criterios para estar dentro de la regulación tiene que ver con los ingresos, por ejemplo. Y yo le digo, ok, puede que un supervisor no lo tenga usted en la lupa, pero eso no significa que el lavador sí lo tenga en la mira para utilizarlo para blanquear sus recursos. Entonces la gente, lamentablemente, se le ha enquistado una idea equivocada, diríamos que ese es un mito del mundo empresarial, que hasta que no le salga una norma administrativa por una superintendencia, la que sea, no hace caso de protegerse con medidas de debida diligencia para contener estos riesgos. De manera que aquí la primera conclusión anticipada de la conferencia es: el derecho penal nos afecta a todos. Tengan en cuenta que el gobierno nacional está impulsando 2 proyectos de ley sobre responsabilidad penal de la persona jurídica y está queriendo generar la obligación para que todos los empresarios, ahora sin distingo alguno de activos, ingresos o actividad económica, tengan un modelo de compliance. Eso para que lo tengan en cuenta porque seguramente se va a convertir en ley. Por eso, cuando uno revisa los periódicos, se va a encontrar con estos titulares: fichajes de Falcao y James en el Porto, digamos, sospechosos de lavado de dinero; caso de Brecht, llaman a la prima del ñoño Elías por lavado de dinero; criptomonedas, un instrumento para financiar el terrorismo; Colombia involucrada en un caso de corrupción en la situación de Airbus, que tuvo que pagar 3.600 millones de euros y que involucra a una, o relaciona, por lo menos da cuenta de esto la información pública, a una aerolínea insigne de nuestro país. Nos encontramos con cementeras acusadas por financiación del terrorismo, cementeras vinculadas a casos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, la Superintendencia de Sociedades multando a compañías por sobornos transnacionales, 5.078 millones de pesos, el anterior 106 empresas por incumplir la norma anticorrupción y la extinción de dominio como un riesgo legal que debemos tener en cuenta todos los que estamos en Colombia, porque es una norma que aplica tanto para personas naturales como personas jurídicas. La famosa lista Clinton, que ustedes habrán escuchado y que digo mal llamada lista Clinton porque depende del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, en esta agencia que ustedes ven aquí abajo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, designa a personas naturales y jurídicas en el siguiente orden: primero para narcotraficantes, luego avanzó la cobertura de la lista y colocó a lavadores de dinero, y recientemente se están colocando violadores de derechos humanos y corruptos. La última actualización de la lista fue julio 17, es decir, hace casi un mes. Pero también es importante que vayan teniendo en cuenta que se está designando en la lista las IPs o direcciones electrónicas donde funcionan negocios de criptoactivos o criptomonedas. Esto ya ocurrió y es un gran cambio en las listas del gobierno americano, porque ya no solamente coloca personas naturales, personas jurídicas, sino páginas web. Entonces hay que empezar a revisar con quién se tiene relaciones en el mundo empresarial, clientes, proveedores y empleados. Siguiendo con los titulares y hablando pues de la pandemia que nos pone en esta situación de hacer una conferencia virtual, los narcos quieren mantenerse en el negocio. Hay trata de personas, no obstante el COVID-19. Contrabando de cigarrillos en Chile aumenta en medio del coronavirus. Podría esperarse un repunte en el valor de las criptomonedas si hay un segundo brote de COVID-19. Probablemente los hackers ya estarán tras la información de la vacuna para luego cobrar por dicha información. Ya le pasó a Mapfre. Ustedes habrán visto noticias como la aseguradora española fue víctima de un hackeo y están cobrando mucho dinero por recuperar dicha información. La ONU alerta sobre el peligro de tráfico ilegal de animales, otra forma de blanquear recursos. La mafia llega donde el Estado no. En Italia se está cooptando personas de escasos recursos
para ponerlos en las filas del crimen organizado a cambio de dinero para subsistir. Y finalmente, la corrupción en época de coronavirus enciende la ira en las personas de América Latina. ¿Qué ha pasado en esta nueva normalidad, en esta nueva forma de vivir? Pues que tenemos que obligatoriamente usar la mascarilla o tapabocas, no importa la situación en la que nos encontremos. Estamos todos ahora en el teletrabajo o trabajo virtual, con el nombre técnico que usted le quiera dar, ya acomodando nuestro espacio familiar a un espacio empresarial. Los que tenemos hijos nos vemos abocados a colaborarles y además adecuar un espacio dentro de la casa que sirva como salón de clases. Aquellos que les gusta el ejercicio tendrán que procurarse sus propias clases de gimnasia ante la imposibilidad de ir a los gimnasios por el aislamiento social. Los que cumplieron años o van a cumplir, y no quiero ser pesimista, pero esto puede llegar hasta Navidad, tendrán que seguir celebrando a través de Zoom y partiendo el ponqué, la torta, el bizcocho, el nombre que le den, a través de plataformas y compartiendo con la familia de manera semipresencial. Y en mi caso, que me dedico a la consultoría y la capacitación, ya hemos participado en varios foros en muchísimos países en plataformas de realidad aumentada, como esta que les estoy mostrando acá, en la que se asigna un avatar para cada conferencista y para cada asistente. Fue un evento en el que estuvimos con 500 personas en Guatemala. Eso significa que todas las actividades cambiaron la forma de llevarse a cabo, pero también cambió el criminal. Y por eso es muy importante que ustedes tengan en cuenta esta nueva normalidad. Y cierro esta introducción con la frase de Michael Lewis en su libro El Quinto Riesgo, cuando dijo: el riesgo que más debemos temer no es el que imaginamos con facilidad, es el riesgo que no imaginamos. Y creo que nos está pasando factura esta situación porque no atendimos las señales de alerta que nos habían dado sobre las pandemias, los virus y los enemigos invisibles como el que hoy estamos enfrentando. Eso significa que todas las compañías deben trabajar en pos de la gestión del riesgo y seguramente en términos de plan de continuidad del negocio. Siempre ha sido nuestro estilo recomendar literatura, documentales y películas para que la gente se autocapacite, y esta no será la excepción. Entonces, estudien juiciosamente la norma ISO 31000 del año 2018, nació en 2009 y es una hija del estándar australiano de 1999 sobre gestión del riesgo. Les vendrá muy bien para sus modelos empresariales. Ahora la norma 19600 de 2014, que en inglés se llama Compliance Management System, y que se refiere no solamente a cumplimiento antilavado, sino a una versión mucho más amplia de esta tarea. No olvidemos el estándar COSO y en específico el Enterprise Risk Management o el de enfoque de riesgo empresarial como supremo rector del control interno. Y para terminar, la norma ISO 37001 del año 2016 sobre la gestión del riesgo de soborno. Es muy importante que no se confundan. La gente cree que es una herramienta anticorrupción full y solamente se concentra en los aspectos de soborno. También para actualizarlos en estándares internacionales vendría muy bien que sus áreas jurídicas trabajaran sobre la norma 31022 de 2020 sobre gestión del riesgo legal. Y como les dije, esta norma 19600 ya está cambiando su borrador para convertirse en la 37301 de este año, y si es así, será una norma certificable. Esa es la gran diferencia de ser una familia 19.000 a ser de la familia 37.000, así que también sería bastante provechoso para los empresarios estar certificados en sistemas de gestión de cumplimiento. Yo les conté entonces que soy abogado penalista y recomiendo estos textos porque con los proyectos de ley del señor presidente Iván Duque que están cursando ahora en el Congreso, nos tocará implementar, diseñar e implementar en las compañías un programa de compliance penal, y para eso están aquí estos textos. Derecho penal de la empresa, compliance y teoría del derecho penal, compliance y derecho penal, y responsabilidad de la empresa y compliance. Entonces vayan haciéndose a los servicios de un abogado penalista, pero que sepa de derecho penal económico, porque si es experto en homicidios no le va a servir para nada en su compañía. Recomendados para esta pandemia, Laundromat, que diagrama el caso Panama Papers
y la oficina de abogados Mossack Fonseca, Dirty Money, que nos cuenta varios casos como el de HSBC, Wells Fargo, Volkswagen y Valiant del mundo empresarial sobre fraude y escándalos corporativos. La serie McMafia en Amazon Prime, igual que la del presidente, la primera hablando de lo que se colocó en el libro de Misha Glenny, que lleva el mismo nombre, como muchos delitos generan operaciones de lavado de dinero, y la segunda, protagonizada por Andrés Parra, el colombiano, del escándalo del FIFA Gate. Para los que les gusta el fútbol, ahí se enteran de situaciones de corrupción privada. Pues eso pasa todos los días en el mundo empresarial. La gente cree que es muy buena gestionando riesgos, pero el insumo más importante es la información. Voy a hablar ahora de la gestión del riesgo en el Foro Económico Mundial con el reporte global de 2020. Si ustedes ven aquí en la pantalla, ni en probabilidad ni en impacto se hacen referencias expresas sobre corrupción o lavado de dinero. Digamos que lo más cercano que tenemos es esto: fraude en los datos y robo y ciberataques. Y del otro lado, armas de destrucción masiva y también ciberataques. Eso significa que con muchísima preocupación hay que registrar que para los expertos a nivel global, estos fenómenos que tanto daño le hacen al mundo empresarial, pues no alcanzan para aparecer en un reporte de estas magnitudes. Por eso quisiera dejarles a ustedes 3 ideas importantes aquí. Los incumplimientos terminan generando conductas que pueden corromper al sujeto. Es muy importante que se concentren en aquellos empleados, proveedores o clientes que no le hacen caso a sus modelos de gestión del riesgo. Número 2, incumplir las normas no puede ser parte del apetito de riesgo. Nosotros llevamos más de 20 años en la consultoría y 10 años bajo el liderazgo de esta compañía Risk Management, y nos encontramos siempre con muchos clientes, presidentes, personas del área comercial que dicen: es que la otra empresa no pide, es que la competencia no tiene tantos requisitos. Pues eso puede ser cierto, pero no implica que la norma tenga excepciones. Eso no es verdad. La norma es una sola para todos nosotros los que hacemos negocios en Colombia y a nivel internacional, y la gente no puede equivocadamente decir que va a cambiar la interpretación o aplicación de la norma porque su apetito de riesgo es distinto. Y número 3, las informaciones verbales nunca son tan completas como las escritas. ¿Qué implicación tiene esto? Que si usted no le dejan soporte por escrito, pues por favor absténgase de tomar la decisión, porque se va a quedar sin la prueba en el evento complejo de que usted sea investigado a nivel administrativo o a nivel penal. Con esos 3 aprendizajes de KPMG, si nos están escuchando a esta hora de la mañana, oficiales de cumplimiento, les recomendaría este libro y esta tacita de café. Soy un oficial de sufrimiento. Yo resuelvo problemas que usted no sabe que tiene de formas que usted no entiende. Eso ha venido ocurriendo. Nosotros hemos entrenado muchísimas personas en muchísimos países y lamentablemente sigue enquistada la idea en la cabeza o el mito de pensar que todo tiene que resolverlo una persona que llamamos oficial de cumplimiento, lo cual no es cierto, porque echa por tierra un concepto muy importante como es el de propietario del riesgo. Significa el líder o la cabeza visible de un área o proceso donde pudiera siniestrarse un riesgo. Y ya que hablamos de riesgo, digamos que riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Entonces, si yo no tengo claro mis objetivos como empresa, misión, visión, los valores corporativos, mi naturaleza jurídica, pues difícilmente voy a tener un modelo de compliance. Y por eso no es importante solo trabajar en cumplimiento, sino trabajar desde la cultura. Léanse este libro de McCracken, que vendrá muy bien para sus modelos corporativos. Si el negocio crece, debe crecer el control, y si no es así, el que crece es el riesgo. Esa es una frase, digamos, bastante sencilla, pero que tiene mucho que ver, porque a veces las empresas llegan a otros mercados, tienen nuevos productos y servicios, tienen otros clientes, se vinculan con otros proveedores, pero no son consecuentes con el riesgo que están corriendo. De manera que en la tercera parte de esta conferencia vamos a hacer un acuerdo conceptual. Y el acuerdo conceptual empieza con esta frase de Arthur Schopenhauer. En su libro El arte de tener razón, Schopenhauer, un filósofo alemán que murió en 1860, pero parece bastante vigente este pensamiento. Es muy fácil pensar lo que todo el mundo piensa en este momento. Sin embargo, pensar lo que todos pensarán en 30 años no está en poder de la mayoría. Si ustedes revisan la conferencia TED de marzo de 2015, el señor Bill Gates ya había anticipado los efectos de una pandemia y nadie le hizo caso.
Tuvimos 5 años para prepararnos y no quisimos. Y eso es lo que pasa ahora en el mundo de la gestión del riesgo. Entonces vamos a hablar de fraude. Es muy común que la ciencia contable hable de fraude, los revisores fiscales hablen de fraude. Yo recomiendo para ustedes este documental, Dishonesty, la verdad acerca de las mentiras. El defraudador, el lavador, el financiador del terrorismo, el que soborna y el corrupto tienen en común que son buenísimos para mentir. Entonces, este documental sería de bastante ayuda para sus organizaciones para entender, digamos, la parte científica de la mentira. Pero eso implica 5 tareas: ajustar el tono desde la alta dirección, verbalizar la cultura de cumplimiento y gestión del riesgo en las compañías, fomentar la disciplina, concentrarse en una evaluación de riesgos y adaptarse a la tecnología. Pero me quedo con una idea central. A veces la gente cree que el asunto son los controles, y mi buen amigo y consultor Iván Galvis, quien es psicólogo forense, dice: el gran problema es la indisciplina al control, porque el control existe, pero la gente no lo aplica. Entonces van a encontrar ustedes en la literatura muchísimas definiciones de fraude, como anticipé, muchas de la ciencia contable, diciendo cosas como la siguiente: cualquier acto ilegal caracterizado por engaño, ocultación o violación de la confianza, los cuales no requieren aplicación de la amenaza o violencia o de la fuerza física. Esa es una definición del Instituto de Auditores Internos a nivel global. De mi parte, siendo penalista, les diría que el fraude es la denominación genérica de una conducta delictiva cometida por acción o por omisión, con dolo o con culpa, por parte de terceros, empleados o directivos de una organización pública o privada que casi siempre se encuentra consagrada en el Código Penal. Y aquí es donde viene el problema, porque todo el mundo cree saber de fraude, pero nadie mira el Código Penal. Entonces a la gente se le hace muy fácil decir: es que en mi empresa hubo jineteo. Les voy a decir que no hay un solo delito que se llame jineteo. Y la gente suele confundir muy fácil lo que es el hurto agravado por la confianza del abuso de confianza. Entonces, para decirlo de manera más corta, el fraude siempre será un asunto de dinero. Voy a ir al Código Penal para hacerles una demostración en tiempo real. Roxana, porfa, me confirma que estemos en la página del código. ¿Sí? Sí, perfecto. ¿Se está viendo Ley 599 de 2000? Así es. Ok, cuando ustedes vean esa ley, es lo mismo que decir Código Penal, ¿vale? Y voy a hacer un desafío acá. Control F, una técnica milenaria que mucha gente no conoce. Vamos a colocar la palabra fraude para que vean que ningún delito en Colombia se llama fraude, ¿ok? Entonces, todo el que le diga fraude, más bien denúncielo por estafa, porque no sabe derecho penal económico. Entonces, vamos allí con lo que aparece 13 veces fraude. Entonces, nos aparece fraude al sufragante, que es distinto, porque es la forma de completar la palabra. Fraude en inscripción de cédulas, que es un delito, pero viene acompañado. Fraude a subvenciones también, que además es un delito reciente del Estatuto Anticorrupción. Fraude procesal, fraude a resolución judicial, mírenlo. Fraude mediante cheque, que realmente no es un delito, es el título que le dimos al capítulo 4 del Código Penal, que se refiere a los delitos contra el patrimonio económico, muy parecido al hurto, la estafa, la extorsión o el abuso de confianza. La palabra fraude en el delito de alzamiento de bienes, como ustedes ven allí. Fraude aduanero para los que se dediquen al comercio exterior. Fraude aduanero como una conducta delictiva fuente de lavado de activos según el artículo 323. Fraude en el sector salud, pero no como delito, sino como una expresión del delito de omisión de control en el sector salud del 325B. Fraude aduanero, otra vez se repite aquí en esta referencia. Otra vez fraude aduanero y terminamos, fraude al sufragante. Entonces, he demostrado sobradamente y de cara a la ley que fraude no es nada en Colombia, ¿ok? No tiene un contenido jurídico y la gente sigue insistiendo que hace denuncias por fraude. Eso no existe. Lo que existe son los delitos del Código Penal y es muy importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, para cerrar esta primera parte, hay que decir cuáles son los riesgos legales relacionados con fraude en las compañías. Pues muy fácil, todos los riesgos que usted corra de conductas delictivas, de contenido económico que aparecen en el Código Penal. Entonces vaya mirando delitos contra el patrimonio económico, delitos contra la información y los datos que conocemos como delitos informáticos, delitos contra el orden económico y social. ¿Ok? Entonces hemos cerrado la primera parte. La segunda es lavado de activos,
financiación del terrorismo y esto que la gente conoce. Financiación de proliferación de armas de destrucción masiva. Ese es un nuevo riesgo que nos han colocado aquí en Colombia y hay que empezar a gestionar. Entonces, hablemos de los conceptos. Lavado de activos es un proceso por medio del cual se le da apariencia de legalidad a algo que es ilícito y claro que tenemos que darle la vuelta para que aparezca legal. Ese es el ejercicio del lavado. En cambio que el terrorismo y su financiación es distinto. Terrorismo significa causar miedo, pánico o zozobra en la comunidad o parte de ella. Terrorismo. Financiación significa ponerle dinero a ese que causa pánico, miedo o zozobra, que puede ser o un terrorista o un grupo terrorista, ojo con este concepto, un lobo solitario. Es una persona que no pertenece a ningún grupo terrorista, pero que comete actos de terrorismo. Piensen en un riesgo complicadísimo y es que sus empleados les estén entregando recursos a grupos al margen de la ley, a manera de donación, por ejemplo. Entonces es muy distinto gestionar el lavado de activos que gestionar la financiación del terrorismo. Y por eso, como esta es una conferencia en el marco de la sostenibilidad empresarial de la Universidad Simón Bolívar, digamos que las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI, especialmente la 22 y la 23, hablan de estas 6 actividades económicas de riesgo alto que se conocen técnicamente como APNFDs, actividades y profesiones no financieras designadas. Los abogados, los contadores, los notarios, los casinos, los negocios de metales y piedras preciosas, el sector inmobiliario y constructor. Cuando dije casinos, es importante que se tenga en cuenta que en Colombia existe un sector de juegos de suerte y azar y que los casinos es una parte de ese sector, pero es una industria que además de estar vigilada, es una industria que tiene una norma de gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Aquí les quedan a ustedes todas las normas, casi actualizadas, porque hay unas que salieron recientemente este año y a finales de 2009, de todos los sectores económicos que en Colombia deben tener una norma antilavado y contra la financiación del terrorismo. Esto es tomado de la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF, pero yo les voy a hacer la historia más corta. Solamente 3 superintendencias no tienen norma. La Superintendencia de Industria y Comercio, la Superintendencia de Subsidio Familiar y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Esas 3 no tienen regulación sobre lavado de activos y financiación del terrorismo, pero la Superintendencia de Sociedades, desde 2014 y con algunas modificaciones, puso el acento, puso énfasis en el sector inmobiliario, minas y canteras, abogados, contadores, calificadoras de crédito, empresas de cobranza, comercio de vehículos, partes, piezas y accesorios, construcción de edificios, como los sectores de mayor riesgo en Colombia. Para que usted se verifique si eso no es un sujeto obligado, tiene que tener estos salarios mínimos legales mensuales vigentes, ¿sí? En ingresos totales, no brutos, ¿ok? Y si usted no es de estos sectores económicos, pero ya llegó a los 160.000 salarios, que más o menos son a 31 de diciembre de este año, 132.000 millones de pesos, usted debe tener un modelo de gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terror. Como dije, el concepto de financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva no es muy común, pero por ahora es importante que sepan que las armas de destrucción masiva son aquellas que tienen un gran poder destructivo y se clasifican en 3: nucleares, químicas y biológicas. Hay una lista sobre el particular que maneja la Oficina de Desarme de las Naciones Unidas y vean cuál sería el régimen de sanciones si yo me las doy de lavador de activos en el mundo empresarial y en el mundo del derecho penal. Entonces, en el mundo empresarial, por ahora no está claro si existe una sanción de tipo personal, es decir, una multa para los administradores, representantes legales, miembros de junta o empleados de empresa, pero sí es cierto que podrían llegar a pagar casi 180 millones de pesos del corporativo, la empresa. Desde el punto de vista penal, el delito de lavado tiene pena de hasta 30 años y estos que voy a leer hacen parte también del lavado de activos, la omisión de control para transacciones en efectivo, la omisión de reporte de transacciones en efectivo, la omisión de control en sector salud, el testaferrato y el enriquecimiento ilícito en particular, todos con penas superiores a los 10 años, y la financiación del terrorismo con una pena de 22 años de cárcel. Creo que con esto queda uno perfectamente motivado, que no le hace falta tener un modelo
de la norma, que una superintendencia lo obligue para que el empresario tome la decisión de protegerse. Para cerrar, vamos a hablar de soborno y corrupción. Y allá entonces la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, de la cual ahora Colombia hace parte, y por eso ustedes ven tantos proyectos de ley, define el soborno como cuando una persona deliberadamente ofrece, promete, concede cualquier ventaja indebida pecuniaria o de otra índole a un servidor público extranjero, ya sea que lo haga de forma directa, mediante intermediarios, o para el beneficio de este o de un tercero, para que el servidor actúe o se abstenga de hacerlo en relación con el cumplimiento de sus deberes oficiales o con el propósito para obtener o quedarse con un negocio o cualquier ventaja indebida en el manejo de los negocios internacionales. Entonces es muy importante que sepan que en el 97 salió una convención del cohecho o soborno de funcionarios públicos en transacciones internacionales. Y por eso en Colombia hablamos de la ley 1778 de 2016 que regula eso, que en el 97 ya existía. ¿Ok? Pero para resumir, el soborno será un asunto de vínculos y de dinero. Ya hablaremos un poquito del concepto de corrupción. Por su parte, Kiglar y Sandoval Ballesteros sacaron estas ecuaciones que ustedes ven en pantalla para explicar la corrupción. Kiglar, que es de mis autores preferidos, dijo, monopolio de la decisión política más discrecionalidad menos rendición de cuentas. Eso es corrupción. Pero para los estudiosos Sandoval y Ballesteros es abuso del poder más impunidad, menos participación ciudadana. Entonces aquí tenemos que superar el tercer mito y es que la corrupción no es solo recursos públicos. Ahí tenemos un problema, porque la gente sigue creyendo que cuando le hablan de corrupción es plata pública y si usted es una empresa privada no tiene que ver digamos, con sus riesgos corporativos. Eso no es cierto. Ya en Colombia existe el delito de corrupción privada y están los delitos contra la administración pública que, digamos, caben en el concepto de corrupción pública. Entonces, digamos que la corrupción es un asunto de vínculos. Si el fraude es un asunto de dinero, si la corrupción es un asunto de vínculos, el soborno será, digamos, la suma perfecta entre fraude y corrupción porque es un asunto de vínculos y de dinero. Entonces, así como hay corrupción pública, caso real y público, el de Odebrecht, hay corrupción privada como la recomendación que les hice de la FIFA, ¿vale? La profesora Delia Ferreira, abogada, cordobesa, argentina y hoy directora de Transparencia Internacional, a quien tengo el gusto de conocer e invitar a algunos foros en Colombia, dijo que la corrupción es como el tango, para bailar se necesitan dos. Nunca va a haber corrupción de uno. De hecho, es importante que ustedes miren en sus compañías una matriz de cargos críticos para saber si hay dentro de la empresa un cargo, una función, una persona que tenga ciertas decisiones importantes o que tenga cierta información importante. Y eso significa que tiene poder. Y ahí puede haber un candidato para un soborno. Acá les traemos este gráfico que ha hecho mi socio, el señor René Castro, y la norma colombiana antisoborno aplica específicamente para estos sectores: farmacéutico, infraestructura y construcción, manufacturero, energético y minero, tecnologías de la información y comunicaciones, con estos rubros de ingresos, de activos y de planta de personal, ¿ok? Entonces ya no es como la norma antilavado y contra la financiación del terrorismo que tenía solamente un criterio que es el económico de los ingresos, este tiene tres, ¿vale? Y eso implica aplicar la ley 1778 del año 2016, que al final termina usted con un modelo de ética empresarial, pero con acento en la lucha contra el soborno transnacional. Entonces, para ir concluyendo, en palabras de Delia Ferreira y nuestro buen amigo Carlos Borundarena, si queremos luchar contra la corrupción requerimos más información, más integridad, menos impunidad y menos indiferencia. Al final les dejamos nuestros datos y a vuelta de correo, si alguien nos quiere escribir, con muchísimo gusto les podemos mandar información y algunos artículos que hemos escrito sobre la materia. Mientras tanto, podrían ustedes leer esta guía anticorrupción para empresas de las Naciones Unidas, que puede servir como una cuota inicial para arrancar a diseñar e implementar un modelo. Si ya dijimos cuál es el régimen penal y administrativo de lavado de activos y financiación del terrorismo, ahora digamos lo propio en términos de el soborno y la corrupción. Entonces, como les dije, existe el delito de corrupción privada, que puede llegar hasta 10 años de sanción, el de administración desleal, que puede llegar a los 8 años, acuerdos restrictivos de la competencia con sanción de 12 años y soborno transnacional
que da prisión de 15 años. Y del otro lado tenemos sanciones de tipo corporativo que ya no llegan no a los 180 millones, sino a los 180.000 millones de pesos. La inhabilidad para contratar con el Estado hasta por 20 años, publicación de las sanciones en medios de comunicación de amplia circulación y además la prohibición de que usted como empresa reciba algún incentivo o subsidio. Entonces diría a mi socio René Castro, si usted cree que el compliance es caro, pruebe con el no compliance. Si usted cree que hay que esperarse a que llegue una norma de la superintendencia tal o cual para que su empresa del sector específico X se ajuste, pues no se preocupe que mientras tanto el delincuente, el malandro, sí está muy feliz de encontrarse con empresas que no están protegidas y no están cubiertas. Para terminar, una advertencia. Existe el delito de omisión de control, como les conté, que hoy, como está vigente y regulado en el Código Penal, solo aplica para bancos y cooperativas. En el mundo del lavado de activos, aplica solo para transacciones en efectivo, pero hoy está cursando un proyecto de ley donde quieren aumentar el alcance de la conducta y miren lo que dice. El miembro de junta directiva, representante legal, administrador o empleado del banco o la cooperativa, ¿cierto?, el oficial de cumplimiento, jefe de control interno o empleado de cualquier otra empresa obligada a tener un sistema contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo o a reportar operaciones sospechosas a la UIAF que con el fin de ocultar y cubrir el origen ilícito del dinero, la transferencia, manejo, aprovechamiento o inversión para la comisión de actividades delictivas, omita el cumplimiento, ojo acá, de algunos o todos los mecanismos de control. Eso significa que usted debe saber todas las normas que existen. Por esa sola conducta se va al hueco entre 72 y 144 meses, que es lo mismo que decir que entre 6 y 12 años. Pero no me preocupa tanto la cárcel, me preocupa la multa y alguien que haga la multiplicación. 15.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes de multa dentro del proceso penal. Creo que eso puede quebrar a cualquier empresa. Y el último, la extinción de dominio. La gente sigue insistiendo que es un tema absolutamente novedoso. Yo como abogado les digo que sí. Es tan novedoso que nació con la ley 333 de 1996. Y hasta ahora le estamos poniendo cuidado. Imagínense, más de 20 años sin hacerle caso a esta norma y ya le ha cobrado la vida empresarial y de activos a muchísimas compañías. No basta con tener un estudio de títulos, no basta con concentrarse en noticias de narcotráfico, no basta con decir que el bien se lo está vendiendo, lo está negociando con una persona que usted conoce toda la vida. La verdad es que la norma de extinción de dominio, que hoy es un código, la ley 1708-2014, aplica para atrás sin límite de tiempo, o sea, no importa cuánto tenga la vida ese inmueble o bien sujeto a registro o cualquier otra categoría de bien. Y dos, ahora aplica para todos los delitos. Si la Fiscalía entiende que ese bien proviene de cualquier delito del Código Penal, que son más o menos 300, se lo van a quitar. Y aún siendo lícito, si la Fiscalía entiende que siendo legal se usa para cosas ilegales, también se lo quitan. Pregúntele a la madame en Cartagena y a los señores de los hoteles que los prestaban para conductas de pornografía y delitos sexuales. Así que tengan muchísimo cuidado. Me quedan 10 segundos y voy a concluir. Se debe hacer todo lo que se escribe y se debe escribir todo lo que se hace según el tratadista Alain Casanovas de KPMG en España. Y como estamos en capacitación, yo cito estas 4 frases. Henry Ford, solo hay algo peor que formar a tus empleados y que se vayan, no formarlos y que se queden. Dijo Branson, forma bien a la gente para que pueda marcharse. Trátales mejor para que no quieran hacerlo. Y el señor Buck de Harvard dijo, si crees que la formación es cara, prueba con la ignorancia. Del mundo bancario en el que yo trabajo, Warren Buffett dijo, contrata a los mejores y déjalos hacer lo que saben, sino contrate a los más baratos y que hagan lo que usted quiera. Como estamos en una situación tan apremiante, creo que las palabras de George Ward son bien importantes. El pesimista se queja del viento, el optimista espera que cambie, pero el realista, seguramente ustedes y yo, ajustamos las velas. Yo les invito a trabajar desde el empowerment en sus compañías para hacer de Colombia un mejor país. Aquí nuestros recomendados en la página web, cartillas, videos y mucha información que ustedes pueden encontrar con muchísimo gusto. Estamos en Colombia y en Panamá, atendemos casi 25 países de la región y España, y mis datos al final. Con eso he concluido los 40 minutos que me han asignado. Diana
señor Torregrosa y Roxana, muchísimas gracias. Quedo entonces a su disposición. Gracias, Juan Pablo. Gracias por tu Con intervención. gusto. Excelente. Bueno, vamos a dar el tiempo entonces ahora para las preguntas. La idea es que puedan hacer las preguntas aquí en el chat directo de este espacio o, como les habíamos mencionado al principio, que de una vez nos sigan en nuestro Instagram de @sostenibilidad empresarial y en la publicación donde hicimos la invitación a este webinar, pues nos hagan las preguntas. Vamos a darles un tiempo para que comiencen a hacer las preguntas. Yo voy revisando el Instagram, donde recuerden que en este Instagram usted va a poder encontrar información sobre diferentes espacios de formación con costos, sin costo también, convocatorias empresariales, donde las empresas pues, se pueden postular y nosotros les acompañamos en todo el tema de la formulación y demás información que pueda ser de interés. Bueno, vamos a mirar acá. Ya está la primera pregunta en el Instagram y es: ¿un modelo de compliance aplica para cualquier tipo de empresa? Sí, la respuesta es afirmativa porque el mundo del compliance no solamente se agota en la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo, y me tengo 2 minutos para explicar con mucho gusto. La gente, por traducción de Open English, un poco literal se ha equivocado, como entiende Compliance Officer y lo traduce a oficial de cumplimiento, y la figura ha sido muy conocida en Colombia por la regulación del lavado de activos y la financiación del terrorismo, pues por eso mismo es que lo identifican con un tema solamente de lavado de activos, pero la verdad es que con las normas que he mencionado también se hace referencia a oficial de cumplimiento antisoborno. De hecho, también tenemos oficiales de cumplimiento o encargados de la protección de los datos personales. Entonces, la respuesta es sí, aplica para cualquier tipo de empresa y no importa ni su naturaleza, ni su tamaño, ni el sector al que pertenezca. Dar espacio para hacer otra pregunta. ¿Dónde podemos encontrar más información sobre las normas que nos aplican? Bueno, pues una opción es, pueden entrar a nuestra página web, ahí van a encontrar varios artículos donde se analizan con suficiencia las normas, tanto antilavado, contra la financiación del terrorismo y también las de prevención del soborno y la corrupción. Y tenemos esos cuadros que he colocado en la presentación, les pueden venir muy bien. Lo otro sería pues haciendo una consulta directamente a la regulación. Lo que ocurre es que puede pasar que la norma no sea tan fácil de entender. Por eso recomendamos los artículos donde hay suficiente ilustración de cómo aplicar y cómo diseñar estos modelos. Ok. Bueno, voy dando tiempo aquí, voy leyendo también. Acá hay otra pregunta. ¿Vale? ¿El oficial de cumplimiento ya está establecido como un cargo o El son oficial unas de funciones para otro cargo de la organización? Muy buena pregunta, porque los reguladores colombianos no se han puesto de acuerdo si es un cargo o una función. La verdad, creo que por comodidad regulatoria lo han convertido más en una función, y eso pues lamentablemente implica que eh, unas personas que ya tengan ciertas tareas dentro de la organización, encima se les coloque las obligaciones de oficial de cumplimiento. Pero los expertos han considerado que en la medida de lo posible se debe tratar de una persona que se dedique única y exclusivamente al compliance. Podría ocurrir que una persona tenga estas 3 tareas: antilavado, antisoborno y protección de datos personales, pero eso debe ser coherente con la estructura, los recursos y las personas que le apoyen. No podríamos sugerir ni mucho menos que se trate de una sola persona gerenciando todos los modelos. Uh-huh.
Yo estoy viendo una pregunta, Diana, aquí en el Acá, chat del señor dale. Joaquín Prendes, que dice, ¿cómo opera la tecnología para establecer un esquema de cumplimiento en una organización? Muy buena pregunta. Yo recomendaría, por ejemplo, trabajar ahora con inteligencia artificial, Big Data y blockchain. Tres herramientas muy poderosas. Por ejemplo, el Instagram o el LinkedIn son un muy buen ejemplo de Big Data, ¿sí? Nos ayudan a acercarnos de manera mucho más precisa, de acuerdo con la información que se coloca. La cadena de bloques o blockchain ha servido en otros países, por ejemplo, para reducir la corrupción en temas electorales, ha servido para sistematizar, por ejemplo, situaciones de factoring o compra y venta de facturas y también en el comercio exterior para quitar tanto papeleo propio de las importaciones y las exportaciones. Entonces, sí, efectivamente es una herramienta muy importante que debería aprovecharse en el compliance. Ok, acá en el Instagram tengo otra y dice, ¿cuáles son los riesgos que se deben gestionar y cuáles son los asumibles por la empresa? Pues es que uno, a ver, quiero ser muy respetuoso con la respuesta, pero después de lo que les conté, creo que uno no debería asumir ningún riesgo desde el punto de vista legal, porque es como decir, ¿cuántos casos de lavado me aguanto? ¿Cuántos casos de fraude me aguanto? ¿Cuántos casos de soborno y corrupción? No, ninguno. Por eso, Transparencia Internacional y las Naciones Unidas han dicho cero tolerancia al riesgo. Lo que pasa es que la gente confunde la tolerancia con evitar el riesgo, que son dos cosas distintas. En el mundo empresarial nos corresponde prevenir y no evitar. Evitar es 0% en estadística, prevenir va del 0,1 al 99,9 y la labor de evitar es una labor de política criminal, no es una labor del empresario. Entonces, frente a la pregunta, yo diría con muchísimo cariño, no hay manera de asumir riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo. Lo que hay es gestión del riesgo, nos corresponde tener una matriz de riesgo, un mapa de riesgo en el que identifiquemos plenamente las situaciones a las que me expongo y seguramente tener unos controles capaces de mitigarlos. Okay. Y bueno, vamos a mirar esta última pregunta que habla acá, que es si el área de control interno de la organización es la encargada de gestionar estos riesgos. Sí, la respuesta es no. Esa es de las equivocaciones más recurrentes que hemos visto. La gente le encanta poner al de control interno, al auditor interno. Hemos visto casos tan extraños que colocan al revisor fiscal. Está generando un clarísimo conflicto de interés, está yendo en contravía de las disposiciones, digamos, de la ley contable colombiana, que es la ley 43 del 90, y de todos los estándares del Instituto de Auditores Internos. Entonces, no recomendamos tener esa dualidad, ser auditor interno y oficial de cumplimiento o ser control interno y oficial de cumplimiento, porque sería tanto como cobrar el tiro de esquina y tratar de meter el gol de cabeza. Si pudiera ser, y lo hemos visto en muchas compañías, riesgos y cumplimiento o legal y cumplimiento. Eso es muy acostumbrado en algunas compañías donde hemos encontrado esa manera de trabajar. Ok, bueno, todavía nos quedarán más preguntas. Vamos a dar paso ahora a contarles, pues en este Sí. espacio y teniendo en cuenta los requerimientos de formación que nos han presentado, hemos diseñado de la mano con Juan Pablo y con su socio este curso que se llama Gestión del Riesgo. Me gustaría, Juan Pablo, que tú les contaras un poco a los asistentes qué van a encontrar acá, cuál es el valor agregado que van a encontrar en esta formación. Bueno, muchísimas gracias. Pues esta conferencia, como lo dice Diana, era la apertura y el abrebocas para que los empresarios y los empleados quedaran cautivados de la importancia de estos dos temas. Los hemos dividido en lavado de activos y financiación del terrorismo por un lado y por el otro soborno y corrupción. No quisimos incluir temas de fraude porque implicaría una capacitación de derecho penal económico, pero en estas dos ustedes van a ver digamos, cuatro grandes temas. Los estándares internacionales sobre lavado de activos y financiación del terrorismo. Y segundo, las normas locales y dependiendo, pues, las personas que se inscriban, entonces haríamos seguramente un ajuste de los temas que vayamos a presentar. Y por otro lado, los estándares internacionales del soborno y la corrupción y haríamos hincapié en el segundo bloque en los aspectos legales de Colombia sobre estos dos riesgos que además son delitos. Eso es lo que ustedes podrían encontrar en esta presentación.
digamos que nuestra ventaja competitiva tiene que ver con experiencia en 25 países de la región, 20 años de trabajo en la consultoría, experiencia en el derecho penal económico y en el diseño e implementación de más de 100 modelos en estos países. Esa, digamos, es nuestra carta de presentación. Así que, pues, si se animan, los esperamos allí en este programa de entrenamiento directivo para ustedes. Ok, bueno, entonces también queremos aprovecharlos para invitar a los asistentes a el próximo miércoles a este espacio de formación que acá ustedes pueden ver en nuestro Instagram, la agenda semanal que tenemos. El próximo miércoles vamos a hablar de perspectivas de finanzas públicas para la sostenibilidad empresarial, donde pues también, si es tema de su interés, los invitamos a que se conecten. Gracias, Juan Pablo, por haber ampliado pues, nuestros conocimientos, por ayudarnos a diseñar este curso que podemos aperturar desde el Centro de Educación Continuada y que está dando respuesta a estos requerimientos de formación que nos han hecho las empresas y pues las personas que han estado vinculados en formación y que nos piden en qué más desean que los formemos. Gracias a todas las personas que se conectaron. Sí, perdón. Sí, antes de cerrar, para aprovechar los 2 minutos que nos quedan, 2 preguntas Sí. finales que nos hicieron sobre segmentación. Efectivamente, trabajamos en ese tema. Tenemos en la compañía un software para las compañías del sector real, que luego, si quieren, podemos discutir con muchísimo gusto. Y sobre la referencia que hace don Joaquín Paredes de los riesgos financieros y no financieros, digamos que los riesgos financieros tienen, por obvias razones, una consecuencia de tipo económica y normalmente siempre se provisionan esos valores, pero extrañamente con los riesgos no financieros, como suele ocurrir con los riesgos de cumplimiento, fraude, lavado de activos, soborno y demás, la gente no provisiona las sanciones. Eso les mostré en las diapositivas cuánto pudiera ser lo que pierde una compañía. Yo no sé si comprometerme a decir que los riesgos de cumplimiento se pueden prevenir totalmente, porque podría ser un contrasentido. Uno debería tener controles capaces de mitigar, pero es muy difícil, y lo digo por experiencia, llegar al riesgo cero, porque también pudiera invalidar el negocio, ¿ok? Y hay que llegar a la relación costo-beneficio y de equilibrio para seguir haciendo negocios y cuidarnos pues de los delincuentes. Y al final pues los invitamos a visitar la página de Risk Management, ahí podrán encontrar muchísima información, y a la Universidad Simón Bolívar y a Diana, pues muchísimas gracias por la invitación, muy gentiles. Gracias, Juan Pablo. Gracias a todos los asistentes. Los esperamos en que nos contacten por el Instagram y cualquier información estamos prestos a brindarles. Gracias. Vale.